Era 22 de enero de 1972. Ese día acababa la pesadilla para los 16 supervivientes del avión que 2 meses y medio antes se había estrellado en algún recóndito lugar de la extensa y helada cordillera de los Andes. Sobrevivieron a esos 72 días de infierno, alimentándose con la carne de los que habían muerto en el accidente. En ese avión viajaban 45 jóvenes uruguayos de un equipo de rugby. Solo 16 volvieron. 20 años más tarde, Informe Semanal hablaba con los protagonistas de esa experiencia. Recogía sus testimonios y recuerdos, hombres convertidos ya en empresarios, comerciantes, en padres de familia. La tragedia de los Andes es una historia de desesperación, frío, hambre y esperanza. Uruguay, país pequeño y apacible, de gente amable y campechana, recostado sobre el río de la Plata, sacude en su modorra provinciana un pintoresco carnaval, el jet set sudamericano de veraneo en Punta del Este o algún acontecimiento deportivo en el célebre estadio del Peñarol. Pero hace 20 años fue otro el sobresalto. Todo comenzó un 12 de octubre de 1972, cuando 40 jóvenes estudiantes, equipo de rugby de un buen colegio de Montevideo, embarcaron en un avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya para disputar un partido de aficionados en Santiago de Chile. Pero el vuelo no llegó a destino. La nave se partió en dos en la cordillera de los Andes. Quedaron muertos, heridos y supervivientes. Estuvieron 72 días perdidos en la montaña helada. 2 de ellos salieron a buscar ayuda. Así los encontraron. La noticia dio la vuelta al mundo. Para no morir, los 16 uruguayos que quedaron se alimentaron con la carne de sus compañeros de viaje. Esa historia fue la tragedia de los Andes. Yo no sé cómo hubiera sido si no me hubiera pasado lo de la cordillera, pero me parece que sí, que te da una confianza en vos mismo que antes no tenías. Es decir, ningún problema es tan grave como estar enfrentado que te vas a morir cuando tenés 19 años. Eso creo que ha cambiado. A nosotros nos pusieron en la montaña como si fuéramos conejillos de indias y es una experiencia, a ver cuánto pueden aguantar, cuánto duran y todo. Es increíble. Ya no tienen estado físico para el rugby, pero aún así, cada año vuelven a cruzar la cordillera para jugar con los chilenos ese partido que quedó truncado en el 72. Lo llaman Copa de la Amistad. Desde aquel verano austral en que sus nombres circularon por las rotativas de todo el mundo, la mayoría dio la cara. Solo algunos permanecieron en silencio. Desde entonces, historias de mesianismos, locura, drogas, alcohol circularon por el pueblo chico, aunque la realidad parece desmentirlo. Aquellos jóvenes de los Andes son hoy empresarios, comerciantes, profesionales maduros entrados en canas o personajes públicos, como Fernando Parrado, que presenta un programa en la televisión local. Siguen viviendo en el elegante barrio de Carrasco en el que nacieron. Sus casas abiertas a cualquiera. Sus hijos comparten juegos y estudios, aunque la huella de los Andes se descubra hasta en los sitios más íntimos. Y bueno, aquí parecería justamente esta gente no haber quedado marcada por esto, ¿no? Es decir, esta gente no centró su vida a partir del episodio en ese episodio, ¿sí? Tuvo una vida, no sé si es la misma que hubieran tenido si esto no hubiera ocurrido, pero desarrolló una vida contando con esto seguramente, pero esto no definió su futuro, ¿no? En Casa de la Cordillera fue un hecho, pero no todo el día hablando de la cordillera, ¿me entendés? Claro. Fue un hecho que pasó y punto. Amalia Ruiz era novia, hoy esposa de Daniel Fernández, uno de los que se salvaron. Por primera vez habla para la televisión. Cuenta que nunca lo creyó muerto y que sus primas la miraban como una loca cuando a 50 días de desaparecido le compró su colonia favorita. Cuando aparecieron, no sabía si su novio estaba entre los supervivientes. Y era horrible, una muerte así es espantoso. Y cuando yo llegué justo, estaban todos los amigos de Daniel que me fueron a buscar. Fue bárbaro. El trébol, símbolo de vida y de suerte si lleva 4 hojas.
fue también el símbolo elegido por 5 sacerdotes irlandeses que a mediados de los 50 fundaron este colegio, el Stella Maris, y unos años después la sede del All Christians para sus alumnos, entre los que estaban los que sobrevivieron. Símbolo de vida además utilizado, paradójicamente, por los padres de aquellos que nunca volvieron de los Andes. Ellos fundaron esta biblioteca en memoria de sus muertos. No suelen hablar a la prensa e incluso se dice que están molestos por el protagonismo de los vivos. Al preestreno en Montevideo de la película sobre la Odisea no asistieron, aunque habían sido invitados. Alejandro Nikolic tenía 15 años cuando su hermano Gustavo murió en los Andes. Confiesa que el regreso del tema y la publicidad que siempre tuvo le impiden elaborar un duelo definitivo. No lo sabe a ciencia cierta, pero probablemente el cuerpo de su hermano sirvió de alimento a muchos de los supervivientes que hoy son sus amigos. Alejandro recuerda la carta que Gustavo le escribiera a su novia antes de morir sepultado por una luz. Queridísima Rosina, hay algo que te va a parecer increíble. Yo todavía no consigo creerlo. Y es que hoy han comenzado a cortar carne de los muertos para comérsela. No hay otro remedio. Yo había rezado a Dios desde lo más profundo de mi ser para que este día no llegara nunca. Pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Fe porque he llegado a la conclusión de que si los cuerpos están ahí, es porque Dios los ha puesto ahí. Y lo único que importa es el alma. No debo sentir remordimientos. Y si llega el día en que yo pueda salvar a alguien con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Creo que fue una comunión entre ellos y al revés, me siento orgulloso de eso. Cuando rescatamos al uruguayo, en el campamento base, yo me acerqué a Roy Haley, que es el más alto, el más rubio, y le ofrecí un cigarrillo. Y se lo prendí, pero cuando Roy hizo la primera piteada y lo sacó, le salieron pedazos de carne en el cigarrillo. Fue a mí absolutamente impresionante. Óscar Medina, de la televisión chilena, estuvo con los grupos de rescate y encontró las tiras de carne humana colgando sobre el fuselaje del avión. Así lo abrazaban los uruguayos. Para la prensa, la duda sobre si dar y de qué manera la noticia de la peculiar forma de alimentarse. Era mucho más difícil hacer agua, mucho más difícil combatir el frío, mucho más difícil salir de allí que el tema de la alimentación. Todos a una, incluso los hijos de los supervivientes, justifican plenamente los actos de antropofagia cometidos. Me parece perfecto lo que le hicieron, que no hay motivos para traumarse ni para andarlo ocultando. Es lo que tenían que hacer, lo hicieron. Curiosamente, y aunque ninguno de ellos elude la cuestión, pocas son las preguntas que la sociedad uruguaya les hizo sobre el tema en los últimos 20 años. Decía que me parece que este es un episodio que está acá, ¿verdad? Que está acá para todos, porque de esto como que no se puede hablar. Está mal que no se hable, sí, es verdad, está mal que no se hable. Bueno, y también está bien que no se hable. Hay una especie de respeto frente a esta situación, como que, bueno, no se habrá podido hacer otra cosa. El silbido del famoso pintor Carlos Páez Vilaró recorría noche y día las frías laderas de los Andes. Quería llegar así a su hijo Carlos, atrapado junto a los otros por la nieve en algún lugar de la cordillera. En helicóptero, en coche, a lomo de mula o a pie, recorrió pueblos, rastreó valles, escaló montañas. Acudió a astrólogos, videntes, parapsicólogos en busca de pistas. Hubo un poco una especie de relación, casi te diría, parapsicológica entre los que vivimos y las madres de los que vivimos. Entonces yo no hice otra cosa que buscar apoyos de la superstición, de la radomancia, del anuncio, de cualquier cosa que me ofrecieran para que el avión apareciera. Pero siempre que lo busqué, nada encontré. Era como una tortura. Más afortunada, la entonces novia de Daniel Fernández consultó a esta vidente, que hoy exhibe los recortes de la época en los que destacaban sus aciertos, y recibió señales de esperanza en medio de la angustia. Justo en ese momento, me acuerdo, vino y me dijo,
pasó algo horrible y había sido en los días de la luz, pero tu novio vive. No, yo me fui feliz. Era para ellos, dicen, válvula de escape a una situación que excedía toda explicación racional, como lo fue y lo sigue siendo el humor en torno al tema. En esta portada vemos al hoy presidente uruguayo Lacalle, que ante los vaivenes de su gobierno pregunta a Parrado y Canessa cómo sobrevivir. Ellos tampoco perdieron el sentido del humor, ni ese espíritu de grupo que en definitiva los sacó de los Andes. Hoy, después de 20 años, dicen que la cordillera ya no les pertenece, que es historia del mundo. No se sienten héroes, sino seres humanos que cargan con el estigma de la antropofagia. Cuentan en la intimidad que allí tuvieron que crear una sociedad para sobrevivir, mientras que aquí hay que sobrevivir a la sociedad, que allá se comieron a los muertos, pero que aquí la sociedad se come a los vivos. Opinan que lo suyo fue un ejemplo y que la fuerza de los golpes los templó para seguir adelante. Cuando se abrazan saben que llevan sobre sí una experiencia que solo ellos pueden comprender y que en realidad solo ellos conocen en detalle. Ningún ser civilizado ha confesado nunca haber llegado hasta ese límite. Por eso creen también que nadie puede emitir un juicio severo sobre la historia que les tocó vivir. 20 años después, fuimos 45, volvimos 16. El otro día nos sacamos una foto nosotros y éramos como 70 ya. Entonces uno ve la mano de Dios, digo, ya, o sea que el tiempo reconstruyó